Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Miradas, que en esta ocasión abordará el tema de crisis económica mundial, crisis civilizatoria y economía para la vida. Mi nombre es Julia Evelyn Martínez, soy catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA y en esta oportunidad me acompañan para debatir sobre este tema. En primer lugar, el doctor Henry Mora, que es economista, profesor de la Universidad de Heredia, de Costa Rica. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña el doctor Ángel Ibarra, que es un destacado activista por el medio ambiente, que es presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña, la UNES, y también está con nosotros el doctor Raúl Moreno, que es economista y profesor de la Universidad del Salvador. Pudiéramos en estas primeras intervenciones tal vez caracterizar las principales tendencias de esta crisis mundial, esta crisis civilizatoria, enfocándonos en el tema del impacto sobre la vida en general y en particular sobre la vida humana. Henry. Gracias. Bueno, quizás sería conveniente comenzar aclarando que cuando hablamos de crisis debemos de hacerlo en plural, porque no estamos hablando en realidad de la crisis o de una crisis, sino de un conjunto sistémico de crisis que algunos abrazan la teoría de que estamos incluso viviendo una especie de convergencia de crisis, de las cuales las más importantes pues son las crisis ecológicas, porque ahí también hay varias, ¿verdad? La crisis del agua, la crisis de la biodiversidad, la crisis de la contaminación, del cambio climático, etc. Pero además de eso, también hay una crisis muy pronunciada de las relaciones humanas que se resquebrajan frente a la situación apremiante por la que atraviesa la humanidad en este momento, las crisis económicas también, y particularmente la que vivimos durante el periodo 2008-2009, la crisis energética, la crisis alimentaria, es decir, crisis en plural. Y lo que pareciera que efectivamente está ocurriendo en esta fase de la historia, a inicios del siglo XXI, es la eventual convergencia de varias de esas crisis en una crisis que algunos llaman sistémica, otros llaman crisis civilizatoria. Tal vez una acotación para comenzar el debate. Ángel. Coincidiendo con Henry, también esta no es una de las crisis cíclicas que durante el desarrollo del capitalismo han habido, sino que esta es la crisis. La gran crisis. Es la crisis, y no es una crisis cualquiera, ¿verdad? Porque si bien es cierto, tiene algunos elementos que pueden tener similitud a otras grandes crisis, por ejemplo en el 29 y 30 del siglo pasado, hoy hay componentes nuevos que la magnifican, que la hacen más grande, a tal grado que nunca la humanidad había estado en riesgo de su supervivencia. Teniendo tanta ciencia, teniendo tanta tecnología, pero hoy, incluso algunos sociólogos como Beck plantean que este es el siglo de los riesgos. Y no tanto por los riesgos que se acumulan, sino que porque estamos como humanidad frente a la posibilidad real de extinguirnos. Y esa no es una crisis por causa divina, no es una crisis por causa natural, no es un meteorito el que nos va a venir y va a desaparecernos. O porque ya llegó el momento del apocalipsis. Como hace 65 millones se desaparecieron, hubo una gran extinción. No, esta crisis la hemos generado nosotros y nosotras, los seres humanos, algunos más que otros. Sí. Yo creo que es importante decir que en esta fase de desarrollo del capitalismo convergen desde lo económico una crisis financiera que se gesta durante la década esta presente en Estados Unidos, que tiene forma primero de una crisis inmobiliaria que contagia al sistema financiero estadounidense y de ahí se expande en una suerte de dominó a nivel mundial, y una crisis que todavía no termina de encontrar el punto más bajo, no termina de tocar fondo. De hecho, y lo podemos mirar, la reunión de las transnacionales más grandes del planeta y los banqueros más grandes del planeta que coinciden en Davos, en el Foro Económico Mundial, precisamente se detienen a revisar la crisis en la eurozona, y además de esto
cómo el sistema actual capitalista está generando una situación bastante negativa, incluso para la realización de muchos de los grandes negocios de estas empresas. Entonces hemos podido mirar un proceso creciente de empobrecimiento, un proceso creciente de generación de desempleo, las brechas se van profundizando en la desigualdad, en la falta de acceso a los alimentos, en esta situación concreta de evolución del capitalismo. Pero yo quisiera decir de que aparte de esa crisis ecológica que no se miraba en las fases anteriores de evolución del capitalismo, nos encontramos frente a una crisis social que puede tener expresión en una crisis agroalimentaria. El hambre, ¿verdad?, creciente, galopante en el planeta, producto de una lógica voraz del sistema que convierte en un instrumento de lucro la producción de los alimentos. Pero también hay otro elemento singular en el actual momento, y es la crisis en la hegemonía, la crisis de la hegemonía dentro del sistema capitalista. Hay un proceso creciente de erosión de las capacidades hegemónicas de Estados Unidos como potencia, en un escenario planetario de bloques económicos, donde se configura un bloque para las Américas liderado por los Estados Unidos, un bloque europeo liderado de alguna manera por Alemania y un bloque en la cuenca de Asia-Pacífica en el sur liderado por la economía china. Y bueno, hay coincidencias de muchos economistas y analistas políticos de que es posible la emergencia de un nuevo hegemón, un nuevo centro hegemónico que podría ser China. Así es que posiblemente, quizás en los próximos años, las próximas décadas, vamos a tener que aprender a hablar mandarín. ¿Por qué no hablamos sobre esta relación entre el capitalismo y esta crisis? No es la crisis del capital o del capitalismo la que está provocando las otras crisis a las cuales nos hemos referido. Es el capitalismo mismo el que genera en su proceso de expansión, en su proceso desenfrenado de acumulación, estos problemas que precisamente venimos recordando en relación con el ambiente y en relación con la vida. Es equivocado, desde mi punto de vista, por tanto, centrarse, como hacen muchos analistas ortodoxos, centrarse en la crisis del sistema institucional, porque en realidad lo que estamos viviendo es una crisis del sistema de vida, no del sistema capitalista exclusivamente. Claro está, hay una relación entre ambos, pero el capitalismo trata la biosfera, trata al ser humano como si fueran el entorno en el cual se desarrolla su lógica depredadora. Y es eso lo que precisamente genera en gran medida la crisis a nivel del ambiente, de la ecología y a nivel del ser humano. De forma que es una precisión importante porque el concepto mismo de crisis tenemos que cambiarlo. Sí. Y tenemos que interpretarlo a partir de lo que realmente estamos viviendo y no al estilo de cómo se entendían la crisis en el siglo XIX e incluso durante buena parte del siglo XX. No, a mí me... Es que llamémosle quizás la peor estupidez. Así, hablemoslo claro. De los capitalistas, porque no es el concepto capitalista el generador de la crisis, no que son los capitalistas, sí, como tal. Que hay capitalistas en nuestro país, hay capitalistas en la región como hay capitalistas en otros lados. Es querer tener un crecimiento infinito de un planeta que es finito. Y eso es lo que empieza a manifestarse particularmente a partir de hace algunos 30, 40 años. Ni más ni menos, los capitalistas han llevado el mundo a superar la capacidad biológica del planeta. Ese es un punto esencial que creo yo. Y el problema está de que estamos llegando a puntos que pueden ser de no retorno. La crisis de la biodiversidad, la crisis climática, la crisis energética, el desaparecimiento masivo de las especies, los problemas, etc. Todo eso puede llegar a un punto de no retorno. Es decir, es tan voraz la obtención de la ganancia, la obtención de la rentabilidad, que se pasa por encima, incluso los medios mediante los cuales ellos pueden seguir siendo acaparadores. Entonces, ese es uno de los problemas centrales. Ya no es el problema solo del desempleo, de la explotación en sí mismo, que era un problema grave, un problema social, un problema del centro y la periferia, del norte. No, es un problema en que esto, que es un ecosistema vivo, ¿verdad?,
está perdiendo la capacidad de sostenernos por el problema que es el capitalismo y los capitalistas en general. Ecológicamente, esa crisis tiene una doble dimensión. Es una crisis extractiva, y mira que todavía en Centroamérica estamos hablando de una nueva ola de extractivismo, ¿ah? Proyectos mineros, represas hidroeléctricas, exportación de agua, producción intensiva hasta de maquila agroindustrial, sí, para favorecer los gustos de ese 1%, etc. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, esa voracidad ha sobrepasado. Hoy, por ejemplo, la huella de la humanidad es más de 50% más amplia de lo que era hace 30 años. En buenas cuentas, si el planeta genera 100, la producción biológica bruta del planeta es 100, el capitalismo ha llegado a sacarle a estas alturas del partido 140%, siendo un planeta finito. Es decir, aquí no hay de hoy para mañana 1 litro más de agua en el planeta, no hay 1 quintal más de hierro, y toda esa producción, toda esa sobreabundancia de producción, que incluso en el mercado de los Estados Unidos, los gringos, solo el 1% de lo que compran les dura más de 6 meses, es decir, es un consumismo altamente exagerado, se saca de la tierra y mediante los procesos productivos generamos contaminación, y esos contaminantes que hoy pululan en el planeta, más de 100.000 productos químicos, vuelven hacia la tierra. Entonces tenemos un problema de extracción y un problema de lo que podríamos llamar de sumidero. Y ese es un problema que para cualquier alternativa social debemos de salvar las condiciones de vida en el planeta. No, eso es importante. Entonces, en el fondo de la crisis o del origen de estas múltiples crisis estaría la racionalidad con la que se toman las decisiones en el sistema capitalista y concretamente los capitalistas, ¿verdad? Es decir, la racionalidad de la maximización de la ganancia y la racionalidad de que para obtener esa máxima ganancia es posible o es permitido hacer cualquier cosa, incluso acabarse el planeta. Raúl, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Quisiera aterrizar un poquito esto, como tú lo sugerías, a la economía salvadoreña y al patrón de acumulación neoliberal. Ciertamente que la lógica, el valor superior de las cosas en el capitalismo es la búsqueda incesante del lucro, de la máxima ganancia, de la minimización de costes, como se diría en la economía neoclásica. Y los dos sujetos fundamentales a partir de los cuales se generan la riqueza, que es la fuerza de trabajo del ser humano, ¿verdad?, con su capacidad, y la naturaleza, están subordinadas a esa lógica. Pero creo que nunca antes ha sido más evidente el fracaso del modelo de acumulación neoliberal, no solo a nivel planetario, sino que lo vemos nítidamente en el caso de El Salvador. La economía salvadoreña es una economía que genera altísimos niveles de plusvalor, altísimos niveles de explotación, pero es una economía que despilfarra con bajos niveles de acumulación. Las tasas de inversión más bajas que tenemos en Centroamérica están en El Salvador, porque eso se esfuma en actividades o en compra suntuarias o en actividades financieras especulativas. Es una economía que Valenzuela Feijó, un profesor de la UNAM, lo describe como un patrón de explotación y de despilfarro. Y entonces podemos mirar cómo los principios superiores del capitalismo y los principios en que se fundamenta el modelo neoliberal, que tienen que ver con la sacralización de la iniciativa privada, que tiene que ver con la satanización del Estado, con la creencia de que los mercados se autorregulan, con la creencia de que la privatización, no solo de los servicios públicos, sino ahora del control de los recursos naturales, es la base para garantizar las libertades económicas y la expansión de la economía. Al regreso vamos a continuar debatiendo sobre no solo y ahora la relación entre el capitalismo y estas múltiples crisis, sino que cómo la teoría económica en la actualidad explica estas crisis y las propuestas que se hacen incluso desde las universidades y los centros de pensamiento. Así es que vamos a esta pausa.
yo quisiera que reiniciáramos el debate pidiéndole a Henry que nos definiera qué es esto de una economía para la vida que están proponiendo en este libro. Claro. Bueno, la pregunta es clave, o sea, ¿por qué hablamos de una economía para la vida? Y no, por ejemplo, como podría hacerlo, y hay otras escuelas de pensamiento con las que tenemos afinidades importantes, lo hacen, ¿por qué no hablar de una economía para las necesidades humanas, o de una economía para el sustento humano, o incluso de una economía social? En realidad son enfoques emparentados, pero nosotros creemos que el referente clave en este periodo de la historia humana y en este periodo de crisis del sistema de vida es efectivamente la vida misma. Porque sin vida no hay, en efecto, referencia para ninguna otra acción de los seres humanos. De forma que, aunque suene ambiguo, precisamente por la ambigüedad es lo adecuado situar la vida como el referente último. Además de que en este momento hay un verdadero proceso de amenaza. Es una amenaza real contra la existencia de la humanidad e incluso también, como decía Ángel, la posibilidad de extinciones masivas que hace millones de años también han ocurrido en varias oportunidades. De forma que ese es como el punto de partida que implica una racionalidad distinta también. Porque el problema no es que la gente se comporte irracionalmente, no. El problema es que comportarse racionalmente en esta sociedad es lo que conduce a los procesos de destrucción y de autodestrucción que tenemos que detener a toda costa en este momento y que es la responsabilidad fundamental de las actuales generaciones que estamos viviendo. Quizás habría que poner aquí, Julia Evelyn, el tema de las falsas soluciones. De las falsas soluciones. Antes, porque este año, por ejemplo, se va a realizar Río +20 en Brasil hoy en junio. Y el aparato institucional de las Naciones Unidas, incluso las agencias ambientales, están proponiendo la economía verde. Eso. La economía verde. Suena bastante atractivo de una economía verde o un capitalismo verde, pero hay trampa ahí. Economía verde, que es capitalismo verde. ¿Y cuál es la trampa, Ángel? La trampa es que es un reciclaje del modelo neoliberal. La trampa es la mercantilización al extremo de la naturaleza, poniendo como solución alternativas de mercado. El problema, dicen ellos, es que el agua no está cuantificado su precio, que no cuantificamos los precios de la biodiversidad, que no cuantificamos incluso el conocimiento, ¿ah? Y entonces hay que ponerle precio a eso y hay que transarlo en el mercado. Entonces, por esa vía lo que hay es una profundización del asunto, porque nosotros decimos, en un concepto que estará cerca de la economía de la vida, o debe ser un fundamento de la economía de la vida, la economía ecológica. ¿Ah? Bueno, y aquí en El Salvador, por ejemplo, ¿con cuánto pisto podemos nosotros revivir el río Lempa? ¿Con cuánto pisto hacemos de nuevo el río Jiboa? ¿Con cuántos dólares o euros, ¿ah? o la nueva moneda china, el yuan, podemos restablecer nosotros una especie que se extingue? No es lo mismo precio que valor. Y esta lógica de darle precio a las cosas que tienen valor y quitarle el valor en sí mismo es una trampa que está planteada, y a mí no me cabe duda que ese va a ser el discurso hegemónico. Sí, pero algunas empresas, incluso en El Salvador o en el mundo, que hablan sobre la responsabilidad social empresarial, dicen: nosotros tenemos o somos una empresa verde, nuestra producción es verde. Es decir, se ve ese tema de verde, ecológico, como parte de esa responsabilidad social empresarial, donde se quiere como tratar de convencer a la gente de que comprándole a esa empresa o la producción que realizan esas empresas capitalistas, o sea, no daña el medio ambiente, o cuál es cuál es el objetivo. Pero es que por esa vía te venden los transgénicos. Ya. Por esa vía te venden lámparas que ahorran luz. Sí. Te venden energía, promueven más consumo, fotovoltaica, como si la solución es un problema de tecnología, como si la solución a esto es un problema
de la generación de nuevas energías. Y el problema, volvamos al punto, ¿ah? No es problema de color de la economía, Sí. ¿ah? Es problema de sustancia, es problema de paradigma. ¿Ah? Ellos están, y hay una férrea competencia, incluso en los mismos Estados Unidos. Hasta hoy la economía verde en los Estados Unidos no es hegemónica. Y plantean que Al Gore, que es el que la promueve, es un comunista. ¿Ah? Que lo hace para socavar la economía norteamericana. Obama se ha quedado de brazos cruzados ante la arremetida del Tea Party, ¿ah? Con su proyecto de economía verde. Pero en esta lógica de un reciclaje, de un nuevo impulso del modelo neoliberal, están los europeos, están algunos sectores progresistas, ¿ah? Que confunden desarrollismo, ¿ah? con esta solución. Ni el desarrollismo en los márgenes del sistema capitalista, ni por muy verde que sea, ni por muy ahorrativa que sea la tecnología, va a resolver el problema grave que tenemos, que es la esencia del modelo y el sistema capitalista. En esa línea de lo que plantea Ángel, la salida a las crisis no puede ser desde dentro del sistema. Hay necesidad de avanzar en la construcción de alternativas. Y esto supone la necesidad de superar el capitalismo, trabajar en una visión utópica, ¿verdad?, del futuro, comenzar a caminar con algunas taras, ¿verdad? Y como dice Alberto Acosta, ir caminando sin los pies del capitalismo. Pero esto supone plantearnos una nueva visión de la economía. Una economía centrada principalmente en una racionalidad que no es la racionalidad capitalista. Una economía que no es la ganancia. Que no es la ganancia, que es la vida, que es la solidaridad, que es el respeto al medio ambiente, que es la participación democrática. Y esto tiene que ver mucho con lo que en América del Sur se ha denominado el buen vivir, ¿verdad? Que es un planteamiento que se rescata de la visión cosmogónica de los pueblos indígenas, que planteaba la necesidad de mantener un equilibrio, ¿verdad?, con el medio ambiente, la participación, el involucramiento de los ciudadanos, en este caso y ciudadanas, en la toma de decisiones, lo que implica entonces es superar, ¿verdad?, esa visión antropocéntrica que es el ser humano, el sentido de los proyectos de desarrollo, y no vernos en el marco de una visión más amplia, como otra especie que integra, ¿verdad?, el cosmos como tal. Ahora, esto supone hacer un replanteamiento, ¿verdad?, en la visión de la economía y reconocer el rol que los estados pueden jugar en esto, el rol que juegan las instituciones, no de las instituciones para las personas, sino las personas determinando lo que hace el mercado, determinando lo que hace el Estado, la construcción de lo que llamamos el poder popular, el poder que radica en la población. Y tal vez, y también un cambio en la visión que tenemos sobre el bienestar, porque muchas veces el bienestar lo asociamos a consumo, y mientras más se consume, se cree que las personas tenemos más bienestar o somos más felices, ¿verdad? Y de ahí digamos, esa insistencia que tiene el sistema capitalista y sobre todo toda esta publicidad y estos mecanismos para hacer que la gente consuma y tenga sienta más necesidades de consumir, y mientras más tiene, ¿verdad?, más se supone que las personas son más felices, ¿verdad? Yo creo que también plantea redefinir el bienestar que puede ser como compatible también con un cierto nivel de austeridad, ¿verdad? Para no romper ese equilibrio. No sé, Enrique, ¿qué piensas sobre eso? Sí, lo fundamental ahí es que más importante que el bienestar es el bien vivir. Sí, ¿verdad? bien Y eso vivir. en realidad cambia el paradigma y nos sitúa en la pregunta socrática fundamental: ¿cómo hay que vivir para que la vida sea sostenible? ¿Verdad? ¿Cómo hay que vivir? Correcto. Y esta filosofía o paradigma comunitaria de la vida, que no es otra cosa que el buen vivir, como le llaman en Ecuador, o vivir bien, como le llaman en Bolivia,
pero es básicamente la misma traducción. Es el problema de la plenitud humana y de cómo hay que vivir para que la vida siga siendo posible, que es lo que estamos en última instancia discutiendo de cara al problema de la crisis civilizatoria y de la respuesta que tenemos que dar frente a esa crisis, cuestionando radicalmente, como ha dicho Ángel, el mito del crecimiento infinito, del cual se alimenta el capitalismo en este círculo vicioso de crecimiento, consumismo, porque bien lo dijo uno de los economistas fundadores de la economía ecológica, que me imagino que Ángel tenía en cuenta cuando habló de la estupidez, Kenneth Boulding. Él dijo: quien piensa que desde una economía y un planeta finito se puede crecer infinitamente, o está loco o es economista. Claro, economista o ambas. O ambas cosas y, por supuesto, financiado por un capitalista. Ahora, yo creo que en el caso nuestro, de Centroamérica, el concepto de vida para los humanos debe ser una vida digna. Eso. ¿Qué significa una vida digna? Porque aquí vale tan poco la vida. Tenemos niveles de violencia tan grandes, donde el empresario que más gana, independientemente si lo hace con narcotráfico, explotando a la gente, llevando gente hacia los Estados Unidos, que más gana, ese es el líder, ese es al que hay que admirarse. Yo creo que el tema de la vida digna en nosotros es una cuestión central. No es cualquier vida, es una vida con dignidad. Y la vida con dignidad, ¿quién la tiene? ¿O quién es más feliz? ¿Un millonario o una persona que satisface sus necesidades básicas? Ese concepto de que quien más consume, quien más gana, es más feliz, es otro mito. Ni siquiera lo han podido probar. Hay estudios últimos que han hecho sobre el estado de la felicidad, que no está vinculado. Claro que no estoy haciendo una apología de la pobreza, pero necesitamos cierto rango, incluso matemáticamente hablando. Fíjate, Julia Evelyn, que si todos en el mundo viviéramos con el consumo promedio de los Estados Unidos, necesitamos 7 planetas como la Tierra. Eso es verdad. Sí. ¿No? ¿Y cuántos planetas tenemos? Un planeta. Entonces, esto políticamente, dentro del marco del capitalismo, e insisto en esto, hace que ese 18%, porque ya no es el 20%, ese 18% que vive en estos países ricos, esté implementando el militarismo, tenga que invadir Libia, claro, sí. tenga que invadir Irán, así como invadió Irak para controlar el petróleo, tenga que controlar la Amazonía para controlar la biodiversidad. Es decir, se hace dueño por el armamentismo y por la guerra, que es otro problema que afecta a la vida, es decir, que pone en riesgo la vida. ¿Para qué? Para que el otro 80% se convierta en una población marginal, casi en una población descartable. Ese es el problema central que tenemos. Sí, definitivamente esto requiere, buscarle salidas reales a las crisis que ha generado el capitalismo. Requiere realmente romper paradigmas, no solamente paradigmas teóricos, sino que también paradigmas de política pública. Y yo quisiera que en el próximo segmento examináramos con más detalles esas necesidades de cambio de paradigma, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para lograr realmente alternativas reales y viables a estas múltiples crisis que ha creado el capitalismo? Entonces, hacemos una nueva pausa y al regreso nos enfrascamos en este debate. Yo quisiera en este momento introducir el tema de alternativas concretas, porque muchas veces cuando hablamos, dicen, sobre el capitalismo y los males del capitalismo, siempre nos están diciendo, sí, critican mucho al capitalismo, pero ¿dónde está la alternativa al capitalismo? No es posible alternativas al capitalismo, ¿verdad? Y como que estuviéramos condenados a morir inevitablemente en el capitalismo. Pero no solamente es posible otra manera de hacer la economía, sino que tener otra racionalidad de la economía. Y esto es precisamente lo que se conocen en todas estas experiencias que a nivel del mundo, de América Latina, de Centroamérica y de nuestro país, de El Salvador, se conocen como iniciativas o experiencias de economía solidaria. Es decir, comunidades que se organizan
para solucionar sus problemas económicos de forma alternativa al capitalismo, y que esta forma alternativa es basado en relaciones de solidaridad, en relaciones de cooperación y sobre todo en una relación de respeto con el medio ambiente y de respeto también a los valores de la solidaridad, a los valores, yo digo, profundamente democráticos, y también con una especie de solidaridad, no solamente con estas comunidades donde se realizan estas empresas solidarias o experiencias de economía solidaria, sino que también con una solidaridad con otros territorios, con otras comunidades, yo diría incluso con el mundo entero. ¿Conocen ustedes de estas experiencias de economía solidaria o más bien qué opinan si la economía solidaria puede ser una alternativa a estas múltiples crisis que genera el capitalismo? Bueno, cuando Ángel hablaba de vida digna, podríamos haber agregado que el primer derecho fundamental para una vida digna es el derecho a un trabajo digno. Sí. Y de otros derechos fundamentales a la vida que el capitalismo y la lógica excluyente que genera han venido negando. Porque conocemos bastante bien cuáles son las tendencias sí. del capitalismo en términos de, por ejemplo, la tendencia hacia la concentración y la generación y ampliación de las desigualdades, o la tendencia hacia la pauperización, es decir, la exclusión, la pobreza. La respuesta del siglo XX y particularmente de los estados y de los gobiernos del siglo XX fue intentar hacer convivible con el capitalismo una forma de intervención al mercado desde el Estado que se llamó Estado de Bienestar. Estado de Bienestar. O Estado social o Estado desarrollista. Obviamente esa salida se agotó. Hoy en día, en cualquier país del mundo, en el caso nuestro de Costa Rica, ustedes suman la capacidad que tiene la economía privada y la economía pública de dar empleo digno a la población, más o menos alcanza como para un 65%. Y en Costa Rica es alto. Puede ser la mitad de la población, nada más. ¿Y el resto qué? ¿El resto qué hace? Bueno, el resto de la gente intenta sobrevivir. De forma que cuando hablamos de que es fundamental intervenir el mercado, regular el mercado, no a lo keynesiano, sino en función de la reproducción de la vida, aquí surge como una necesidad, más que como alternativa, como necesidad, desarrollar prácticas sociales, intervenciones sociales que van más allá de la típica intervención del Estado desarrollista. Y eso es la economía solidaria. Las prácticas sociales para la generación de tendencias orientadas hacia la reproducción de la vida, aunque el mercado no sea capaz de hacer eso. Entonces, hay que hacerlo desde otras opciones, no es simplemente entonces un remedio, no es mitigar un problema, es intentar corregir un problema como tiene que ser y generar economías alternativas que eventualmente coexistan durante algún tiempo con el capitalismo, pero que permitan dar cabida a estas soluciones que la población demanda. De lo contrario, no hay vida. Pero tienen que ser radicalmente diferentes también. Sí. Con otra racionalidad que sea lo opuesto a la resolver racionalidad. el problema, por ejemplo, de la injusticia en la relación hombre-mujer. Por ejemplo, y me gustaría que te ampliaras sobre eso. Una nueva economía fundamentada, en el caso nuestro, en una vida digna, no solo debe ser anticapitalista, sino que debe ser antipatriarcal, que son casi lobos de la misma loma, es decir, se necesitan mutuamente. Sí, Se necesitan y se refuerzan y no mutuamente. solo se trata de respetar al medio ambiente, sino que nosotros, la sociedad humana, se debe integrar a la sociedad natural. No solo se trata de respetar a los animalitos, porque son animalitos. Sí, o los arbolitos. Nosotros debemos de hacer y debemos de vivir en función también de que somos parte de ese ecosistema. Los hombres y las mujeres no somos seres que estamos fuera de la naturaleza. Y no estoy planteando un biocentrismo, sino que se trata de una religación, de una integración. No es que respetemos porque somos buena gente, no se trata de eso. No.
Los ecosistemas tienen su vocación y además de resolver los problemas con soberanía, con autosuficiencia. Correcto. En buenas cuentas, economía solidaria en El Salvador significa soberanía alimentaria. Sí. No hacer empresas solidarias para exportar champiñones para que se lo coman los alemanes y las alemanas, no. Garantizar donde los cereales no sean mercancía, donde las semillas nativas tengan su valor. Autosuficiencia hídrica, autosuficiencia energética. Es decir, hay varios elementos que la economía solidaria debe integrar para que realmente sea alternativa. Y además debe tener una vocación de poder. No debe ser un ejercicio bonsai. No. Es tan bueno el capitalismo que hasta permite 2 o 3 comunidades en el país. No, este es un problema esencialmente político. Y debemos de entender y recuperar la política. Correcto. Acabamos de tener elecciones. ¿Eso fue politiquería o fue política? Fue politiquería. Fue politiquería, Pero lo mismo. yo creo que has tocado el punto central. Sí, lo has. Detrás de este tema de la construcción de la economía solidaria, hay que reflexionar sobre las relaciones de poder. Claro. El capitalismo no se supera por decreto. El capitalismo no llegando se al supera gobierno. con un discurso lírico o tomando las elecciones. El capitalismo entraña, ¿verdad? En primer lugar, modificar esa concepción de la cual hemos reiterado de la economía. No basta con dedolarizar, no basta con reprivatizar, no basta con renunciar a la jurisdicción del Centro Interamericano Internacional para las disputas en materia de inversión. Hay necesidad de aterrizarlo en lo concreto, en lo local, en lo territorial. Pero eso también requiere replantearnos nuestra concepción del desarrollo, ¿verdad? Una concepción del desarrollo que debe de preocuparse por lo que la gente pueda o no pueda hacer. Una concepción del desarrollo que esté asociada a la posibilidad de que la gente pueda escaparse de la mortalidad que sea evitable, que la gente esté bien comida, que la calidad de los alimentos esté garantizada, que sean capaces de leer, que sean capaces de escribir, que puedan comunicarse, que puedan participar en actividades artísticas o científicas. Ese es un concepto de desarrollo distinto del que la economía convencional ha estado planteando. Y justamente el problema de la capacidad del planeta por ese desbalance entre la capacidad productiva y la capacidad de regenerar, ¿verdad?, que tiene el planeta, nos debe de llevar a reconocer lo que en la cosmogonía indígena le llaman el mejoramiento social, que no está asociado únicamente al consumo de bienes materiales, lo que está asociado también al reconocimiento que tienen las personas en las comunidades, que está asociado a los códigos, a los valores que tienen la comunidad. Entonces, ciertamente, llegamos al punto de fondo. ¿Cómo hacemos para construir nuevas relaciones de poder a partir de las cuales llevar a cabo estas propuestas alternativas? Entonces, si interpretando, digamos, lo que ustedes están planteando sobre la economía solidaria, en sí la economía solidaria no es un fin, es decir, no es el fin, hay que orientar todo a hacer economía solidaria, sino que la economía solidaria puede ser un medio para llegar a un proyecto de economía alternativa, una sociedad alternativa que esté basada en la racionalidad de la solidaridad, ¿verdad? Y de una nueva relación entre las personas con la naturaleza, y que sea capaz de construir, yo diría, desde los territorios, desde abajo, desde adentro del capitalismo, una sociedad y un sistema económico que sea alternativo al capitalismo, porque yo retomo lo que nos plantea Raúl y que ya ha sido también planteado por Ángel, sobre la necesidad de construir relaciones de poder, a las relaciones capitalistas de poder, que son las que mantienen y reproducen este sistema capitalista y su racionalidad, aun cuando llegue un gobierno que se diga de izquierda, otro todavía más de izquierda. Pero ¿por qué el capitalismo sigue y su racionalidad? Porque
esto no solamente depende de lo político, sino que son otras relaciones de poder. A ese poder hay que anteponerle o contraponerle relaciones no capitalistas de poder, relaciones populares de poder. Esto pasa por redefinir, como decía Raúl, el Estado, pero también hay que redefinir la comunidad. No puede haber, desde mi punto de vista, economía solidaria si no hay construcción de comunidad. Sí. Si no superamos la visión egoísta, individualista, en que nos hemos educado bajo el sistema capitalista. Debemos de tener una aspiración colectiva de sociedad. Y entonces no solo se trata de privado o público, se trata también de comunitario. De comunitario, sí. Autogestión comunitaria, ¿verdad? Porque en función de lo público también se han cometido grandes errores, sí. ¿no? El estatismo, el socialismo fracasado, lo que se llamó socialismo real. Y también etcétera. cuidado con eso del asocio público-privado, entonces. Con lo de la público, porque podría decir, cómo va a estar lo público a la par de lo privado capitalista, entonces como que ahí pudiera haber como una forma de ponerle o de controlar esta racionalidad capitalista, cuando será la racionalidad capitalista la que se va a imponer finalmente sobre lo público. Bueno, ya estamos casi concluyendo el programa y yo quisiera que para ir, digamos, sacando conclusiones, no sé qué tal si cada uno de ustedes se toma un minuto para hacer una reflexión final sobre esta temática que hemos desarrollado este día. Bueno, Henry. yo compartiría con los postdesarrollistas, uno de los cuales Raúl mencionó, don Alberto Acosta, ecuatoriano, que más que alternativas de desarrollo, hoy tenemos que plantear alternativas al desarrollo, porque es la misma noción del desarrollo la que nos ha metido en este empantanamiento que coincide con la visión moderna y capitalista del mundo. Y en segundo lugar, hay que desempolvar y reconstituir el tema que planteó Raúl al inicio de la soberanía popular, que tiene que ver con la democracia. La democracia, aunque no la hemos discutido, tiene que ser replanteada hoy en día desde sus raíces, porque es condición sine qua non para poder avanzar en otro tipo de economía. Posiblemente el elemento de democracia más importante que hoy tenemos que rescatar es la capacidad de poder intervenir en los mercados desde una perspectiva de la reproducción de la vida y la solidaridad. Sí. Raúl. Yo creo que es importante recuperar los principios de la economía desarrollados por la economía feminista, que habla de la soberanía, de la solidaridad, de la cooperación, la reciprocidad y sobre todo la complementariedad. Creo que el proceso para construir estas alternativas es un proceso de construcción colectiva, como lo decía Ángel, una construcción colectiva de la visión del país que queremos, reconociendo la importancia que tiene la integración entre los pueblos, la integración desde abajo, y que es un proceso que necesariamente debe ser plural, con muchos caminos, con diversos actores y actrices, que sea participativo, que sea desde la base, ¿verdad?, desde adentro, que identifique claramente cuáles son los contenidos de la propuesta. Eso supone hacer un esfuerzo importante de alfabetizarnos en estas alternativas, como la economía solidaria, como la economía del cuidado, como las economías cooperativas. Hay que difundirlo y finalmente que debe de ser fundamentalmente revolucionario. O sea, una lucha que parta de un planteamiento radical, en este caso antisistema, antipatriarcal, lo hemos dicho, y para finalizar, un trabajo, si bien es cierto, que parte de las singularidades de los diferentes actores, pero que tenga una visión unitaria. Creo que esto es algunas pequeñas pautas que podrían orientar este proceso de construcción de alternativas. Bastantes y muy, muy rico para seguir debatiendo sobre este punto. Yo Ángel. me quedo con algo que no mencionamos por la brevedad, que es el tema del sujeto. Es decir, hay que construir un sujeto social y político con la suficientemente fuerza local, nacional, regional y global para que el sistema capitalista no nos cosifique, no nos mercantilice.
hay que indignarnos. Me gusta Hay eso, que hay que indignarnos. indignarnos. Hay que indignarnos. Este modelo tiene a ganadores pírricos, porque es muy temporal, a menos del 1% de la población. Y los afectados por todo esto somos más del 99% de la población, que debemos de unirnos y regresar a la política bien concebida. Creo que hemos hecho una reflexión importante que deja, por supuesto, muchos temas todavía pendientes, ¿verdad? Pero que hay que seguir profundizando. Yo destaco de manera particular este llamado que nos hacen a ilustrarnos, a alfabetizarnos, a divulgar, a conocer más sobre el capitalismo, sobre lo que es la economía solidaria y sobre todo cómo se construyen estas alternativas. Así que les agradezco muchísimo este debate, ¿verdad? Les recuerdo también que esto ha sido parte de estas jornadas interuniversitarias de Economía Crítica 2012, que la UCA junto con la Universidad del Salvador y la Universidad Luterana hemos organizado este año y que esperamos repetir anualmente, y que ojalá que más universidades se vayan uniendo a estas jornadas interuniversitarias y que sigamos reflexionando sobre estos temas que muchas veces nos parece que son como muy académicos o que no tienen nada que ver con lo real, con lo concreto, ¿verdad? Que como que quisiéramos hablar más sobre el dólar o el precio del petróleo, la gasolina, porque está tan cara, pero sí creo que es necesario que tengamos este tipo de debates, ¿verdad? Porque nos conducen y nos sitúan en el fundamento de los problemas de país, los problemas de nación que debemos resolver. Y las universidades aquí tenemos muchísimo, pero muchísimo responsabilidad y muchísimo tarea que hacer en promover esta economía para la vida. Terminamos de esta manera, nuevamente les agradezco y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.